¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes. ¿Alguien podría confirmarme si se escucha, por favor? Sí, Auxi, se escucha. ¿Se escucha o sí? Gracias. Lo que estoy haciendo ahora es transcribir la práctica para poder resolverla juntos, ya que está ya concluido con su fecha de entrega. Entonces lo vamos a resolver ahora. Bien. El inciso A es respecto a la estrategia de chase o de nivelación, o de persecución, perdón. En esta lo que queremos es tener inventario cero. Entonces vamos a empezar a resolver. Primero la demanda, esta información ya está aquí, que sería hasta junio, con la demanda y los días laborales. Ahora, lo que nosotros queremos es que el inventario sea cero, pero primero tenemos un inventario inicial. Entonces ponemos el inventario inicial. Directamente ahora la producción. Si es que no tienen inventario inicial, directamente pueden trabajar con la demanda. Entonces la producción va a ser igual a la demanda en el caso de que no haya inventario inicial. Pero en este caso sí hay. Entonces tenemos que calcular. Solamente restamos las unidades que ya tenemos. En los demás casos, como no hay inventario inicial, va a ser igual que la demanda. Porque se supone que nosotros vamos a conseguir aquí un inventario igual a cero. En todos los casos va a ser inventario igual a cero. Bien. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es calcular la cantidad de trabajadores y nosotros vamos a ir jugando con lo que son contrataciones y despidos de los trabajadores. Entonces, primero colocamos aquí lo que son los trabajadores disponibles. Tenemos, aquí debe estar, trabajadores disponibles 10. Ahora, para calcular los necesarios, vamos a hacerlo aquí, trabajadores necesarios para exactos para nosotros poder producir las 1.200 unidades en este mes. Entonces, para no tener que hacer al final redondeo, vamos a poner desde ahora, redondear, punto más. Ahora sí, necesitamos 1.200 unidades. Las unidades, vamos a multiplicar por la productividad, que son 3 horas por unidad. Se va a unidades con unidades, nos queda en horas. Ahora, para desaparecer lo que son las unidades de horas, vamos a dividir sobre, voy a colocar aquí otro paréntesis por si acaso. Dividimos sobre, ahora, en las únicos datos o información que tenemos en horas es la jornada laboral. Entonces utilizamos esa jornada laboral que está en 8 horas al día por trabajador. Entonces, ya vamos a tener trabajador, pero como está en 8 horas al día, tenemos que multiplicar por la cantidad de días en el mes, que serían 21 días. Cerramos, entonces se va unidad con unidad, horas con horas, día con día, y me queda en trabajador. Punto y coma, cero números de decimales. Y nos queda, ¿cuánto le sale la cantidad de trabajadores? 22. Muy bien, 22. Magne, ¿verdad? No, Mendoza. Mendoza. Mendoza, ya. Y para hacer lo mismo, solamente vamos a fijar lo que son las constantes, que sería la productividad y la jornada laboral. Tenemos 22 trabajadores, en este caso, y esto va a ser para los demás. Ahora, ya que tenemos trabajadores disponibles y necesarios, sabemos que hay una diferencia, entonces vamos a colocar ambos. Los trabajadores contratados y los trabajadores despedidos. Bien, para esto nosotros vamos a facilitarnos un poco la fórmula para no tener que calcular
para cada uno, entonces vamos a utilizar la condicionante. Igual, así, paréntesis. Ahora, si la cantidad de trabajadores necesarios, bueno, la diferencia de necesarios con los disponibles es mayor a 0, entonces, que me bote esa diferencia. Que van a ser los contratados. Caso contrario, que me bote 0. Entonces tenemos 12 trabajadores contratados para este mes. Sí. Ahora, despedidos. Vamos a hacer ahora al revés. Vamos a considerar, sí, abrimos paréntesis, la cantidad de disponibles menos los necesarios es mayor a 0. Entonces, esa misma diferencia, esto menos necesarios. Ahí me va a botar los despedidos, caso contrario que me bote 0. En el primer caso no va a haber despedidos, pero sí hay contratados. Ahora, para asegurarnos que la cantidad de disponibles vaya cambiando, vamos a igualar a la cantidad de necesarios del periodo anterior. Entonces, en este caso tengo 22, pero necesito 15, despido 7. De esa manera vamos a ir trabajando. Y ya hemos calculado todo lo que necesitamos. Vámonos a la parte de los costos. Todo esto va a ser costos. Primero, el ejercicio nos da costos, primero de producción y aparte de mano de obra. Entonces, en algún ejercicio hemos tocado esto, ¿verdad? Podríamos considerar en una sola celda, considerando ambos. Entonces, la cuestión va a ser un poco más larga. Y para facilitarles y para que no se confundan, también les dije que podíamos hacerlo por separado. Primero, costos específicamente para mano de obra. Entonces, van a ser estos aquí. No, ya está en costos. Estos va a ser para mano de obra, pero horas normales. Como aquí no estamos trabajando con horas extra ni subcontratación, entonces solo tenemos lo que son horas normales. Ahora sí, aquí el dato que nos da es de costo de mano de obra, horas normales, es de 12 bolivianos por hora por trabajador. Entonces, bolivianos por hora. Y sabemos que trabajan 8 horas al día, se va horas con horas. Además, esto se les paga por trabajador. Entonces, vamos a trabajadores necesarios, que serían los 22 que voy a requerir para este mes. Ya hemos considerado eso. Pero además tenemos que considerar la cantidad de días, porque nosotros le estamos pagando 8 horas al día. Entonces, vamos a pagarle 12 bolivianos por hora y las 8 horas al día, que serían, aquí está, 21 días en enero. Consideramos 12 por 8 por 22 por 21. ¿Cuánto le sale el costo de mano de obra para el mes de enero? 44.352. Muy bien. ¿Me pueden dictar sus apellidos, por favor? García. ¿Ya? ¿Quién más? Magni. Ya. Nadie más, ¿no? Ya. Listo. Si se dan cuenta, aquí solamente he utilizado este dato, que es el de costo de mano de obra. Se podría decir que también es de producción, pero ahora solamente le estamos pagando por bolivianos por trabajador. Pero el ejercicio nos da otro dato que son bolivianos por unidades. Aquí podríamos considerar todos los costos de producción, específicamente para producir una unidad del producto X, digamos. Entonces, aquí vamos a considerar otro ítem que sea netamente para los costos de producción. Entonces, aquí nos dice que es de 30 bolivianos por unidad. Entonces, directamente hay que multiplicar estos 30 bolivianos por las cantidades. Y la cantidad que vamos a producir en enero es la de 1.200. ¿Cuánto le sale este costo? 36.000. 36.000. 36.000. Edita sus apellidos, por favor. Toco cosas. García.
Tococosi, García, ¿y quién más? Mamani, Auxi. Flores y Mamani. Ya. Listo. Ya tenemos estos costos. Directamente nos vamos a almacenamiento. En este caso, no habría costo de almacenamiento. Podríamos considerar los 100 en inventario, pero no, en este caso no habría almacenamiento, porque nosotros estaríamos considerando inventario final y no hay inventario final en ninguno de los periodos, ¿verdad? Entonces aquí no estamos guardando los 100, sino que los vamos a utilizar. Era de 1300, gastamos 1000, tenemos 1200. Así que vamos a calcular lo que es contratados. Hay en todos los periodos hay contratados, trabajadores contratados y despedidos. Entonces vamos a ver así, contrataciones. Tenemos costo de 500 bolivianos por trabajador por los 12 trabajadores contratados en el mes de enero. Voy a fijar esto y aquí voy a pagar por los despedidos. Costos de despido 600 bolivianos por trabajador. Igual, fijamos. Y ya. Listo. Ahora pueden calcular, por favor, lo que son los totales. Esto solamente es la suma de los costos de todos los meses. Esto sería total de costo de mano de obra, de producción, de contratación, de despedidos. ¿Cuánto le sale el costo total de la estrategia? $572,924. 924. Muy bien, Chambi, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces ese sería el costo total para la estrategia. Este es de Chase. Listo, ya tenemos el primero. Este es de Chase o de persecución. Entonces la idea es que todo el inventario sea 0. Vámonos con el siguiente, que es la estrategia de mano de obra constante o nivelación pura. Nuevamente vamos a pasar lo que es la demanda y los días. Otra vez vamos a considerar lo que es el inventario inicial. Y ahora sí, para esto nosotros queremos obtener una cantidad de trabajadores que sea el mismo, ¿verdad? Entonces, les decía que no vamos a considerar este costo porque en realidad el inventario es inicial, no final. Entonces, en todo el mes de enero nosotros no mantenemos estas 100 unidades. ¿Se dan cuenta? Sino que es el inventario con el que se podría decir que diciembre se ha quedado con un inventario final de 100 unidades, pero en enero yo las voy a utilizar porque necesito 1300. Entonces gasto 100 y entonces solamente me quedaría producir 1200. Se podría decir que aquí tendríamos que aumentar otra fila que diga inventario final, pero como va a ser puros ceros, entonces ya no lo hacemos, ¿ya? Ya, entonces ya tenemos el inventario. Ahora, como vamos a querer, bueno, como queremos calcular lo que es la cantidad de trabajadores, necesitamos primero considerar totales. Entonces, directamente aquí vamos a hacer la sumatoria de toda la demanda. ¿Cuánto le sale? 8.300. 8.340. Ya. ¿Tocó COSI? Sí. Tocó COSI, Magne, ¿y quién más? Mendoza. Ya. Y hacemos lo mismo con los días. 129 días. Ahora nosotros lo que vamos a calcular es la producción necesaria, pero en realidad
Si es que no tienen inventario inicial, solo consideran la demanda, porque ya no necesitamos nada más. Pero aquí sí necesitamos calcular lo que es la producción, porque como tenemos inventario inicial, tenemos que restarle. Entonces tenemos 8.340 unidades por producir durante estos 6 meses, pero ya tenemos 100 producidas en inventario, entonces solamente les restamos. Y eso sería la cantidad real que tenemos que producir en total, ¿no? Entre los 6 meses. Ya, tenemos la cantidad. Ahora vamos a ver la parte de trabajadores. Voy a copiar. Disponibles, necesarios, contratados, despedidos. En disponibles son los 10 trabajadores que teníamos. Luego, necesarios. Ahora sí. Para esto nosotros vamos a considerar primero los totales. Sería igual. Para que nos vote directamente en números enteros, vamos a utilizar redondear, punto más. Ahora sí. Primero nosotros consideramos la cantidad necesaria, que serían las 8.240. Estas son las cantidades, la cantidad que necesitamos producir. Y lo vamos a multiplicar por la productividad, que serían las 3 horas por unidad. Está aquí. Entonces se va a unidades con unidades. Vamos a dividir con otra vez la jornada laboral para que se vaya horas con horas. Pero aquí nosotros estamos considerando 8 horas al día. Entonces tenemos que multiplicar por la cantidad de días que tenemos para producir esta cantidad. Tenemos 129 días para producir las 8.240 unidades. Voy a colocar, por si acaso, paréntesis. Cerramos. Y con 0 decimales. ¿Cuánto le sale la cantidad de trabajadores? 24. 24, muy bien, lo voy a fijar esto. Bueno, en realidad va a ser lo mismo para toditos. ¿Quién nos ha dado la respuesta? Magne Silva. Magne, ¿y quién más? Igual Magne. Ya. García. García. Magne García, listo. Ahora, nosotros sabemos que en esta estrategia la cantidad de trabajadores va a ser constante, entonces va a ser 24 durante todos los meses. Listo. En realidad no vamos a tener despedidos, pero sí vamos a tener contratados. Aquí es sencillo, ¿verdad? Solamente va a ser la diferencia de 24 menos 10. Necesitamos contratar a 14 trabajadores para que trabajen durante los 6 periodos siguientes. Ahora sí, calculamos las unidades de producción. Esto lo vamos a calcular respecto a la cantidad de trabajadores que tenemos, pero además considerando los días laborales para cada mes. Entonces aquí van a ser las unidades de producción o producidas. Entonces, tenemos 24 trabajadores y ellos van a trabajar 8 horas al día. Son 8 horas al día por trabajador. ¿Qué más? Consideramos también, 8 horas al día. Y necesitamos considerar la cantidad de días en el mes. Se va días con días, trabajador con trabajador. Y para que se vaya horas con horas, vamos a dividir todo esto sobre la productividad. Listo. Y me va a quedar como está en horas sobre unidad. Me va a quedar en unidades de producción. ¿Cuánto le sale? 1.344. 34. Muy bien, voy a fijar esto y esto. Lo demás, no. 1.344. ¿Quiénes eran, perdón? Magne. García. Tococosi. Magne, García, Tococosi. Flores Rocha más. Flores Rocha. Listo. Estas son las cantidades reales que voy a tener producidas para cada mes. Listo. Ahora sí, nosotros aquí sí vamos a ver lo que es el inventario final. Porque puede que tengamos
unidades que estén de más, que ya hemos producido de más a las que necesitábamos realmente en la demanda, pero también puede ser que haya faltantes. Entonces, aquí sí va a haber inventario final y faltantes. Para esto solamente vamos a utilizar una condicionante también, así va a ser más sencillo. Ahora, tendríamos que sumar demanda, tendríamos que restar, pero como aquí tenemos inventario, vamos a considerar también el inventario. Primero sería... sí, entonces, sí, abrimos paréntesis. El inventario inicial más las unidades producidas es mayor a la demanda, entonces que me bote la diferencia de inventario inicial más unidades producidas menos la demanda. Caso contrario, que me bote 0. Sí. Para el otro caso de febrero no va a ser así, porque como no hay inventario, bueno, igual no va a afectar, ¿no? Ya. Vamos a calcular ahora los faltantes. Aquí va a ser al revés. Si la demanda es mayor a la suma del inventario inicial a las unidades de producción, entonces que me bote diferencia de demanda menos caso contrario, que me bote 0. Sí, ya está. Entonces aquí estamos diciendo que tenemos en almacenamiento, por ejemplo, 522 en marzo. Y aquí, en cambio, nos van a faltar 406. Esto de considerar inventario final como parte del siguiente, por ejemplo, aquí podría ser inventario inicial igual al inventario final. Pero eso les especifica en el ejercicio que va a ser acumulativo. Como aquí no nos dicen, no lo vamos a considerar así, ¿ya? Entonces ya tenemos inventario final, faltantes, y hemos calculado contratados, directamente nos vamos a costos. Y nuevamente, sería costo de mano de obra para horas normales. Aquí va a ser el de producción. No tenemos despedidos, pero sí tenemos contratados. ¿Y qué más? Tenemos inventario, entonces vamos a tener que pagar almacenamiento y el costo por faltantes. Ya. Nuevamente, tenemos nuestro costo de mano de obra que nos dan los datos, que es de 12 bolivianos por hora por trabajador. Entonces multiplicamos primero por por la cantidad de trabajadores que tenemos, que serían aquí está, de 24 trabajadores por las 8 horas al día, y como tenemos día para que se vea días con días, multiplicamos por los días que trabajamos en este mes. Entonces serían 48.384. 48.300. Está bien. Sí, está bien. Ahora vamos a calcular lo que son
la cantidad de producción. Y esto es más fácil porque simplemente es la cantidad que estamos produciendo, que serían 1.344 por el costo de producción, que son 30 bolivianos por unidad. Costo de contrataciones. Serían 14 trabajadores contratados por el costo de contratación, que son 500 bolivianos por trabajador. No tenemos despedidos, tenemos almacenamiento. El costo de almacenamiento es de 0,3 bolivianos por unidades y tenemos aquí las de inventario. Faltantes, 100 bolivianos por unidad por las unidades faltantes. Voy a estar fijando lo que son las celdas. Esto es constante. Contrataciones. Producción. 30 bolivianos es constante. Esto va a ser constante. Los 12 bolivianos. 8 horas al día. Pueden ir calculando totales, por favor. Vayan calculando y me van a dictar, ¿ya? ¿Han calculado cuánto les sale el costo de producción? Primero el de producción. 297.216 en producción, Oxy. Mano de obra. Mano de obra 297.216, sí. De producción es 247.680. ¿Ya? De contratación 7.000. Almacenamiento 343,8 y faltantes 113.000. Muy bien. ¿Cuál es tu apellido? Magne, Oxy. Magne. Auxi, el total es 665.239,8. Muy bien. ¿Cuál es tu apellido? Orozco. Listo. Entonces, ese sería mi costo. Ese es el costo total de la estrategia de nivelación. Aquí ya podemos ver diferencias, ¿no? Entre los costos. Por ahorita nos conviene el primero, el de Chase. Ya, seguiremos. Vamos a hacer ahora el de la estrategia de subcontratación. Entonces vamos a copiar igual lo que es nuestra demanda. Días laborales. Otra vez inventario inicial. Ahora, para esto nosotros tenemos, igual vamos a considerar mano de obra constante, pero la diferencia es que no vamos a hacer directamente respecto al total, sino que primero consideramos el promedio de los días. Entonces aquí vamos a colocar promedio. En promedio, ¿cuántos días vamos a trabajar? Entonces utilizamos la fórmula de 22, Oxy. 22. Magne, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces el promedio de todos estos. Si es que, para evitar también que les salga
tablas con decimales. Vamos a colocar aquí por si acaso, redondear, abrimos paréntesis, promedio de todos estos. Sí. 22 días en los que vamos a trabajar. Lo que nos faltaba también era la producción. Les repito, si es que no tienen inventario inicial, la producción va a ser igual a la demanda. Solo en este caso va a cambiar, porque como hay inventario inicial. Pero bien, ya tenemos esto calculado. Para los demás va a ser lo mismo, ¿verdad? Vamos a restar con el inventario y va a terminar siendo lo mismo. Producción. Y vamos a calcular la cantidad de trabajadores constantes. Primero vamos a colocar aquí la de disponibles, que son los 10 trabajadores. Ahora trabajadores necesarios. Bien, trabajadores necesarios. Aquí primero redondear, punto más. Ahora sí, seleccionamos el menor de todos los de la producción. En este caso va a ser 800. ¿De verdad? O pueden utilizar también mínimo. En este caso era obvio que era 800, pero si es que son muchísimos datos, podrían utilizar esta fórmula. El mínimo y lo vamos a multiplicar. Esta es la cantidad, las unidades que queremos producir. Así que lo vamos a multiplicar por la productividad. Entonces, 800 unidades por las 3 horas por unidad. Se va unidades con unidades, me quedan horas. Para eliminar las horas, vamos a dividir sobre la jornada laboral. Vamos a abrir paréntesis. Se va horas con horas y multiplicamos por los días. Son horas al día. ¿Cómo se ha marcado? Por los días. Sí, esto lo voy a fijar. 4. La productividad también. Y eso también. Ahora sí, nos dice que necesitamos 14 trabajadores y como se supone que vamos a usar mano de obra constante para subcontratación, entonces para todos los periodos son 14 trabajadores. Aquí igual va a ser trabajadores solamente contratados y no despedidos. Contratados igual a 14 menos 10. Listo. No va a haber despedidos. Y ahora sí vamos a calcular la cantidad que estos 14 trabajadores pueden producir. Entonces, aquí colocamos unidades de producción, pero de producción. Aquí todavía no hablamos de mano de obra normal o extra. Ahora, las unidades que vamos a producir, para no manejar decimales, igual vamos a redondear. Pero ahora al menor, porque no vamos a tener mitad de un producto, ¿verdad? Entonces vamos a redondear al menor. Redondear punto menos, abrimos paréntesis. Ahora sí, queremos saber cuánto. Continuamos. Les decía, para las unidades de producción consideramos esos 14 trabajadores. Lo vamos a multiplicar por la cantidad de días que van a trabajar al mes. En este caso es 21. Y para ver cuántas unidades van a producir, vamos a multiplicarlo primero por la cantidad de horas que trabajan y lo dividimos sobre las 3 horas por unidad. Entonces se va horas con horas y me va a quedar unidades. Aquí lo voy a volver a abrir otro paréntesis, así. Con 0 decimales. Y ya, entonces tenemos 784 unidades. Voy a ir fijando el 3 y el 8.
Ya hemos calculado la cantidad de unidades que van a producir y vamos a ver ahora respecto a inventario y subcontratación. No, inventario y no es faltantes, sería faltantes, pero como ahora todos los faltantes los vamos a subsanar con subcontratación, van a estar aquí la subcontratación. Para esto directamente voy a colocar esta fórmula. Inventario y faltantes, control C. Entonces, aquí estoy diciendo, si la suma, si entre mi inventario y las unidades de producción no supero la demanda, entonces que me bote 0, sino que me bote esa diferencia. Y aquí en subcontratación, esta sería la cantidad de unidades que me falta, ¿verdad? Entonces sería, si es que la demanda es mayor a lo que tengo, lo que estoy produciendo, entonces que me bote esa diferencia. Y esas son las unidades que voy a subcontratar. Listo. Está bien. Ya tenemos todo esto, nos vamos a ir a la parte de los costos. Costos y nuevamente, bueno, para acelerarlo un poquito, vamos a considerar estos costos. En realidad no hay despedidos, entonces esto no necesitamos. Y directamente almacenamiento y faltantes. Ya, entonces para mano de obra, se ha debido mover, pero son los 12 bolivianos por hora por trabajador, entonces sería por los 14 trabajadores, por las 8 horas al día, y son 21 días. ¿Cuánto le sale el costo de mano de obra para el mes de enero? 28.224. 28.224. Muy bien, ¿cuál es tu apellido? Flores Amaru. Bien, ahora para el de producción serían las 1.200, no, unidades de producción, 784 unidades por 30 bolivianos. ¿Cuánto le sale este costo? 23.520. Muy bien. Flores también, ¿verdad? Sí, Oxy. Ya. Contratados. Aquí serían los 4 trabajadores contratados por los 500 bolivianos. ¿Cuánto le sale esto? 2.000. 2.000. Flores, ¿y quién más? Ya. En este último costo no va a ser costo de faltante, sino va a ser el costo por subcontratar. Costo de subcontratación. Entonces vamos a pagar por unidades. Entonces aquí la fórmula sería las unidades subcontratadas, 45 bolivianos por unidad subcontratada. 45 bolivianos por 416. ¿Cuánto le sale? 18.720. Flores. Muy bien. Listo. Ya tenemos nuestros costos. Creo que todo lo hemos fijado bien. Así que vamos a pasar a calcular totales. Esto de jalar las fórmulas y copiarles va a facilitar harto en el examen, ya que el tiempo es la cosa. ¿Cuánto le sale el costo total de la estrategia? $473.936. Muy bien. Flores, ¿verdad? Sí, Oxy. Muy bien. Listo. El costo total de la estrategia de subcontratación.
Listo. Ya hemos terminado este tercero. Nos falta uno más. Aquí abajo vamos a hacer el de horas extra. Nuevamente consideramos demanda, días laborales. Ahora sí, inventario inicial. Ahora aquí, lo que nos decía, en clases habíamos hecho uno sin especificación y directamente habíamos asumido el mínimo, ¿se acuerdan? Pero les decía que en el caso de que el ejercicio ya les hable, como aquí, les dice la estrategia de horas extra de abril a junio. Entonces, de los meses que te especifica, vamos a restarle. Entonces, primero vamos a calcular aquí la suma, que sería total. Entonces sería la suma primero de toditos. Vamos a considerar todos. Y lo mismo con los días laborales. Pero ahora le vamos a restar lo que son los días, los meses que nos especifica el ejercicio. Entonces, esto va a ser igual a esta suma que sería de los 6 meses menos la suma de los meses que nos especifica de abril a junio. Entonces, desde abril hasta junio agarramos y nos sale 3050. Aquí lo voy a marcar para que se entienda. Estos meses son los que estamos considerando. Y lo mismo hacemos con los días. Entonces serían 129 días menos los días de esos 3 meses. Con esta información vamos a poder calcular lo que es la cantidad de trabajadores. Igual aquí vamos a manejar mano de obra constante. Entonces necesitamos primero la producción. Nuevamente, la producción, demanda menos inventario. Inventario inicial. Si es que no hay inventario inicial, va a ser producción igual a demanda. Yo tengo mi producción. Ahora vamos a ver trabajadores. Aquí están. Disponibles, necesarios, contratados. Es que necesitamos también despedir quizás. Disponibles igual a 10. Ahora sí, vamos a calcular lo que son la cantidad de trabajadores, pero ya, ahora sí, necesarios. Va a ser igual a, primero redondear. Redondear, punto más. Abrimos paréntesis. Ahora sí, consideramos estos totales. Entonces, primero vamos a ver que necesitamos producir 3050 unidades. Las 3050 unidades las producimos en 3 horas por unidad. Y para que se vaya horas con horas, vamos a dividir sobre las 8 horas al día por la cantidad de días, que serían 64 días. Todo esto sería así. ¿Cuánto le sale? 18. Muy bien, 18 unidades, 18 trabajadores. ¿Quiénes han respondido? Guacara. Magnet. Flores Amaru. Magne, Flores, García y Guacara. Bien, muy bien. Ahora, como los 18 van a ser constantes, directamente lo igualamos. Vamos a tener 18 trabajadores para cada mes. Y como ven, sí necesitamos contratar, no despedir. Entonces, solamente va a ser 18 menos 10. Listo. No tenemos despedidos, así que directamente vamos a calcular las unidades producidas ahora sí, en hora normal, porque luego vamos a calcular en horas extra. En horas normal. Para esto consideramos primero la cantidad de trabajadores, que serían los 18 trabajadores. Entonces va a ser igual a los 18 trabajadores que están 21 días al mes y lo multiplicamos por lo que serían las 8 horas al día. Trabajadores, días, 8 horas al día, para que se vaya con las horas. Vamos a dividir entre las 3 horas por unidad
y nos va a quedar en unidades. ¿Cuánto le sale? 1008. 1008. 1008, muy bien. ¿Quiénes eran? Perdón. Magne, Guacara. Mamá, Magne, Guacara, García, ¿y quién más? Flores Omar. Flores. Listo. Y ya. Ya tenemos las unidades producidas. Lo que vamos a calcular también es almacenamiento, si es que existiría, y si no va a haber almacenamiento, va a haber faltantes, y los faltantes los vamos ya no a subcontratar, sino a pagar en horas extra. Si pagamos almacenamiento, y aquí no va a ser subcontratación, sino van a ser unidades producidas en horas extra. Para almacenamiento estoy considerando simplemente, no, esto está mal. Tiene que ser estas fórmulas de aquí. Las condicionantes, ¿verdad? Si la demanda, no, si las unidades producidas más el inventario es mayor a la demanda, entonces que me vote esa diferencia de inventario más producción menos demanda, sino que me vote 0. Y en las faltantes que vamos a subsanar con horas extra, va a ser al revés. Demanda, si la demanda es mayor a lo que tenemos que sería inventario más la producción, entonces que me vote la diferencia de demanda menos el inventario inicial menos las unidades producidas. Si no, que me vote 0. Ay, mejor para que se vea. Listo. Esto lo voy a jalar. Y podemos ir calculando, por favor, lo que son los costos. Así también vamos a avanzar más rápido, ¿ya? Entonces aquí serían costos. Combinamos. Y vamos a tener primero, bueno, todo esto, costo de mano de obra, producción, contrataciones, almacenamiento, todo esto sería. A ver, para el primer caso, tenemos que considerar los 12 bolivianos por hora por trabajador. 12 bolivianos por hora por trabajador, entonces multiplicamos por la cantidad de trabajadores, que son 18. Por hora, son 8 horas al día por los 21 días al mes. Está bien esto, ¿no? ¿Verdad? También les sale 36.288. ¿O cuánto les sale a ustedes? Sí, Oxy, sale eso. Muy bien. Luego, la producción. Aquí es directamente por la cantidad que vamos a producir, que serían las 1008 unidades por, ¿cuánto estaba la unidad? A 30 bolivianos. ¿Cuánto le sale? Estaba bien, ¿no? 30.240. 30.240, está bien. Contrataciones. Aquí 8 trabajadores contratados por 500 bolivianos por trabajador. Está bien. 4.000. Almacenamiento. En este caso no va a haber. Este no es almacenamiento, esto sería inventario final. Ahora sí, aquí no es subcontrataciones, sino unidades. Es el costo de las unidades producidas en horas extra. Ahora sí, aquí vamos a considerar lo que nos dice el costo de mano de obra. Son las 14 unidades. No, perdón, 14 bolivianos por hora por trabajador. Entonces, 14 bolivianos por hora vamos a multiplicarlo primero por los trabajadores, que serían no, para no complicarnos con la cantidad de trabajadores, directamente con las unidades producidas vamos a calcularlo. 14 bolivianos para que se vaya con hora, entonces mejor lo multiplicamos por la productividad. Ahí se va. Por las 3 horas por unidad. Y ahora sí, para que se vaya unidad con unidad, multiplicamos por las unidades producidas en horas extra. ¿Cuánto le sale? 8.064. 8.064. Muy bien. ¿Quiénes eran, perdón? Flores Omar. Flores y García.
Sí, Allá. Listo. Ya tenemos. Creo que todo lo hemos fijado bien. Así que directamente lo jalamos. No, aquí nos faltaba. Fijar. Pueden ir calculando totales, por favor. Ya. ¿Cuánto le sale el costo total de la estrategia? 511.891. 511.900. ¿Está bien? Creo que yo me he equivocado. A mí me sale otro Auxi. Está Me bien. sale Mm, Sí, así sí sale. yo me estoy equivocando. No, a mí también así me ha salido 511.970.20. Ya está bien entonces. Ah, sí. Bien, gracias, Chuncho. En realidad, el costo de producción no solamente es de las unidades producidas en horas normales, sino de toda la producción. Serían las 1.200. Gracias, Chuncho. En realidad pagamos todo porque nosotros, aunque estemos pagando en horas normales y horas extra a los trabajadores, nosotros igual necesitamos pagar el costo de producción, que sería netamente para el producto, digamos, ya sea en sus materiales, si es que es energía, luz, agua, todo eso. Entonces, todo está involucrado en el costo de producción, que serían los 30 bolivianos por unidad. Entonces, estos, ya sean unidades producidas en horas normales o en horas extra, hay que pagarlas igual. Entonces, en este caso, la producción va a ser para las 1.200 y lo mismo para los demás. ¿Ya? Bien. Ahora sí. Entonces, el total aquí me sale, vamos a colocarlo así, 573.410 bolivianos. Este sería el costo total de la estrategia de horas extra. Ya. Ahora, en realidad estos son los más importantes. En los mixtos va a depender mucho porque tampoco les he especificado la cantidad de meses. Por ejemplo, podrían ustedes bien calcular lo más lógico, ¿no? Los primeros 3 meses que sean chase y los otros 3 nivelación, o los primeros 2 o los últimos, pero no es complicado. Hace solamente los primeros 3, así como está aquí, y desde los siguientes 3 volvemos a hacer un recálculo de, por ejemplo, sería cantidad de trabajadores constante. Así que el mixto, como lo hayan hecho, va a estar bien. Lo mismo pasa con el mixto entre subcontratación y horas extra o el propuesto por ustedes. Así que no voy a ser estricta en esa resolución. En esta es la que más me importa. Bien, esos son los resultados. Ahora, ¿cuál sería el mejor entre estos cuatro? Tal vez un mixto, obviamente puede tener un costo menor, pero entre estos cuatro, el menor sería el de subcontratación. Eso quiere decir que a nosotros nos conviene subcontratar los pedidos faltantes, manteniendo un nivel de mano de obra constante de 14 trabajadores. Pero bien, entonces solamente vamos a resolver esas 4 estrategias y vamos a, bueno, no sé si vamos a alcanzar, ojalá que sí. Ya, ya tengo resuelto el ejercicio para ganar tiempo, pero como les decía, no varía mucho a lo que hemos trabajado. Los datos, a ver, te dice
La producción en tiempo regular cuesta 40 bolivianos. Aquí está. Tiempo regular, 40 bolivianos y 43 en tiempo extra. Entonces, horas normales. Y esto ya está en bolivianos por unidad. Entonces, luego solamente es multiplicar. Luego, el tiempo extra se limita a 50.000 unidades. Ese es como el límite. No podemos producir más que 50.000 unidades al mes en horas extra. Luego, la subcontratación unitaria cuesta 42 bolivianos. Aquí está. Y se limita a 20.000. Aquí está otra vez. 20.000 unidades al mes como máximo para la contratación. En niveles, ¿verdad? El mantenimiento, para almacenamiento, 0,6 bolivianos. 0,6 bolivianos por unidad. Actualmente se cuenta con 250 trabajadores. Aquí está, 250 trabajadores. Y se desea terminar con la misma cantidad. Cada trabajador es capaz de producir 750 unidades mensuales. Aquí está la productividad. Luego, también nos da un costo de producción de 2.000 bolivianos. 2.000 bolivianos por trabajador. Finalmente nos da el costo por contratación de 500, 600 para si es que despedimos a algún trabajador. Los datos, 250.000, 88.000, 100.000, 90.000, 270.000 y 300.000. Tenemos entonces la demanda, son 6 periodos. Formulación del modelo, variables de restricción. Aquí nosotros todo esto lo vamos a recalcular para que se pueda observar. Sí, vamos a recalcular. Lo más importante es primero considerar bien la sumatoria de, tenemos producción en horas normal, tiempo extra, subcontratación, el inventario o almacenamiento, los trabajadores contratados, trabajadores despedidos y la cantidad de trabajadores necesarios. Hacemos la sumatoria de toditos y el costo unitario. El costo unitario para producción en tiempo normal está en unidades, entonces sería 40 bolivianos por unidad. De este otro, para producción en tiempo extra, son 43 bolivianos por unidad. Para subcontratación, 42 bolivianos por unidad. Inventario, 0,6 bolivianos por unidad. Trabajadores contratados, 500 bolivianos por trabajador. Despedidos, 600 bolivianos por trabajador. Y 2.000 bolivianos por trabajador que está manteniéndose en la empresa. Para la función objetivo, para no tener que hacer costo por la cantidad, más el costo por la cantidad, más el costo por la cantidad, usamos la fórmula de suma producto. Directamente te va a realizar toda la operación para todas las variables. Suma producto de la suma y del costo unitario. Restricciones. Ahora, aquí para la restricción de la producción en tiempo normal, consideramos primero las 750 unidades por trabajador, que sería la productividad que tenemos, y lo multiplicamos por la cantidad de trabajadores. Entonces aquí sería sobre las celdas vacías, ¿verdad? 750 unidades por trabajador, y aquí multiplicamos por la cantidad de trabajadores. Entonces se va trabajador con trabajador y me queda en unidades. Hacemos lo mismo con los demás. Para la producción en tiempo extra, consideramos como directamente la restricción, 50.000 unidades. Si es que no hay restricción, entonces colocan 0, no es necesario colocar. En aquí colocamos porque son restricciones que nos marca el ejercicio. Aquí igual, subcontratación, la restricción de 20.000 unidades. Bien, para el inventario. Ahora sí, nosotros consideramos solo para el primer caso el inventario inicial. Entonces sería el inventario inicial más la producción en tiempo normal, más la producción en tiempo extra, más la producción subcontratada, todo eso menos la demanda. Ese va a ser mi inventario. No tendría que salir 0, así que cuando lo hagamos con Solver ya no va a salir. Así que no es necesario colocar aquí tal vez algunas fórmulas de no negatividad. Cantidad de trabajadores. Para el primer caso la cantidad de trabajadores va a ser igual
a la cantidad de trabajadores inicial, que eran los 250, más los contratados, menos los despedidos. Para los siguientes casos va a ser igual, pero consideramos la cantidad de trabajadores del periodo anterior. Para inventario era también lo mismo. Consideramos el inventario, pero del periodo anterior, que serían unidades que ya tenemos, más las que producimos en tiempo normal, en tiempo extra, en subcontrataciones, y todo menos la demanda. Eso hacemos para todos los demás periodos, y recién vámonos a Solver. Ya, entonces nos vamos a datos, Solver. Vamos a restablecer todo. Ahora sí, establecer objetivo. La función objetivo, vamos a minimizar. Las celdas que queremos cambiar son todas estas. Ahora sí, agregamos restricciones. Primero que la de producción. Bueno, en realidad todas estas podemos decir que queremos que sean enteras. Entonces aquí, donde dice entero. Aceptar. Vamos a agregar más. Ahora, estas tres, como son de menor o igual, podemos hacerlo en 1. Producción en tiempo normal, producción en tiempo extra y producción subcontratada va a ser menor o igual a mis restricciones. Y agregamos. Luego, una restricción de igualdad es la de inventario. Entonces, inventario igual a la que está aquí. Bueno, podemos hacer 2 en 1. Bueno, así más. Agregamos otra que sería la de trabajadores. Que esta columna de trabajadores sea igual a esta de aquí. Vamos a agregar una más que sería la que nos dice que los trabajadores también tienen que estar, o si no, mejor agarremos todos estos. Contratados, despedidos y trabajadores también tienen que ser números enteros. Y ya. Eso tiene que estar en lo que son las restricciones. Entonces sería que esta de inventario sea igual a 40,000. Y también la cantidad de trabajadores. Muchas gracias. Magne, ¿verdad? Sí, Oxy. Muchas gracias. Igual a la cantidad de trabajadores que son 250. Aceptar. Ya. Ahora sí, lo que les explicaba. En esa solución óptima lo que nos dice es que no solamente deberíamos producir en tiempo normal, sino que también en tiempo extra. En el primer caso, para el primer periodo, debemos producir 2.500 unidades en tiempo extra y 20,000 en subcontratación. En el siguiente son 87,000 tiempo normal, 0 en extra, 250 subcontratación. Si se dan cuenta, en las últimas dos utilizamos el límite. Nos decía que no podíamos producir más de 50,000. Entonces, para el periodo 5 y 6 nos dice que deberíamos producir exactamente 50,000 en tiempo extra y 50,000 para el periodo 6 también en tiempo extra. Y para el otro igual, 20,000. Entonces, no estamos incumpliendo con las restricciones. Y esa sería la solución más óptima. Van a ver que tal vez si han trabajado con decimales les salga un número menor, pero este sería el costo mínimo que podemos obtener mezclando las estrategias, producción en tiempo normal, extra, subcontrataciones, incluyendo despidos y contrataciones de trabajadores. Esa es la resolución de la práctica.